Hola, buenas tardes para todos y todas. Hoy vamos a terminar de ver las distintas etapas del proyecto de investigación y con esto entonces vamos a dar por cerradas las distintas fases para formular un proyecto, como venimos trabajando hasta ahora. En particular, hoy nos vamos a centrar en ver en la primera parte este vínculo entre actividades, objetivos, actividades y resultados. En una segunda parte vamos a ver cómo eso después se traduce y se traslada al cronograma de actividades y al presupuesto. Y finalmente vamos a ver la bibliografía que debe componer un proyecto. ¿Sí? Nosotros en las clases pasadas estuvimos viendo la importancia de explicitar, de dejar claros cuáles van a ser nuestros objetivos de investigación y de esta forma responder a la pregunta, dejar plasmado en el proyecto el para qué nosotros lo vamos a estar llevando adelante. Los objetivos, como vimos, son el propósito de nuestro proyecto y van a indicar eso que nosotros queremos alcanzar, queremos lograr con la realización de este proyecto. En esta clase entonces nosotros vamos a desarrollar el plan de actividades necesarios para alcanzar estos objetivos, actividades que, como vamos a ver, generan los resultados tangibles de nuestro proyecto. En este sentido, y como les decía recién, vamos a trabajar y a ver esta articulación y esta coherencia que debemos tener en nuestro proyecto entre objetivos, actividades y resultados. Entonces, ¿qué son las actividades de nuestro proyecto? Como decía recién, una vez que nosotros definimos los objetivos, debemos determinar cuáles son las actividades y tareas que vamos a realizar para alcanzar estos objetivos que nosotros nos planteamos. Es decir, tenemos que responder a la pregunta ¿qué debemos hacer en nuestra investigación? ¿Qué vamos a hacer? Y en este sentido, hay que definir un plan de actividades que va a abarcar, como dice ahí, al conjunto de tareas específicas que deben realizarse para alcanzar cada uno de los objetivos específicos o producto de un proyecto. Estas actividades van a constituir entonces el medio de intervención que nosotros vamos a realizar sobre la realidad, mediante la ejecución de forma secuencial e integrada de diversas tareas necesarias para alcanzar los objetivos que nosotros nos proponemos en nuestro proyecto de investigación. Estas tareas entonces van a ser las distintas acciones que vamos a desplegar dentro de cada actividad y van a mostrar lo que se va a hacer para lograr los resultados esperados y por tanto, que es lo importante y que es el fin último, dar cuenta de los objetivos que nosotros nos planteamos previamente. En este sentido, entonces, es la expresión, como dice ahí, la expresión práctica de nuestros objetivos específicos y es la forma de concretar el proyecto que nosotros tenemos, es de bajar a tierra y ejecutar el proyecto. En este sentido, el plan de actividades lo que va a hacer es colocar a los objetivos y al diseño que nosotros vimos previamente en un esquema de distintos procesos de trabajo. Y va a comprender entonces todas las actividades importantes y necesarias para la realización del proyecto y las va a ir ordenando en una sucesión de pasos o distintas fases de trabajo que después nosotros vamos a ir también colocando en el tiempo, como vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿qué tan detallado tiene que ser este plan de actividades que nosotros nos vamos a plantear? Y bueno, cuanto más detallado sea este plan de actividades, mejor nosotros vamos a poder distribuir en el tiempo y calcular el tiempo que nos va a requerir el proyecto y también los recursos que nosotros vamos a necesitar para desplegar el proyecto y cumplir con esas actividades. Es importante también destacar, como dice ahí, esta articulación que tiene con los objetivos. O sea, cada objetivo que nosotros planteamos tiene que tener al menos una actividad que permita alcanzarlo, ¿sí? No podemos tener objetivos sin actividades porque no estaríamos avanzando en la dirección de cumplir ese objetivo. Y a su vez,
cada actividad que nosotros vayamos a plantear tiene que estar vinculada a un objetivo, tiene que tener un propósito de por qué nosotros la vamos a colocar en el proyecto. Entonces, también vamos a tener en el proyecto actividades de diferente nivel de prioridad, que algunas para nosotros van a ser cruciales y fundamentales, y de las cuales, digamos, va a depender el cumplimiento de otras actividades posteriores que vamos a realizar. Bien, ¿cuáles son las características que tienen que tener estas actividades? Bueno, las actividades tienen que ser mensurables en términos de tiempo y recursos, eso lo vamos a ver. Nosotros tenemos que poder definir qué tiempo vamos a precisar para desarrollarlas y qué recursos humanos, técnicos, económicos vamos a necesitar para realizarlas. Cada una de estas actividades tiene que tener un producto final como resultado, o sea, nosotros las hacemos para obtener un resultado que está orientado a alcanzar y a cumplir el objetivo que nosotros nos proponemos. Tienen que tener, por tanto, un comienzo y un fin claro, o sea, tiene que estar bien especificado este comienzo y este fin. Y para nosotros podernos plantear una actividad tenemos que tener una serie de información, una información que consiste, como está planteado ahí, en una descripción de la tarea que la componen, definir los responsables, o sea, quién y quiénes van a desarrollar esa tarea que nosotros nos estamos planteando, qué recursos vamos a necesitar y qué tiempo, como decíamos ahí, para poder mensurar y evaluar lo que nosotros necesitamos para conseguir esta actividad. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto, solemos plantearnos hitos. Hitos, que son, como dice ahí, es un punto de referencia que nos va a marcar un evento o un momento importante de un proyecto. Y que, como vamos a ver, nos va a servir para supervisar o para ir siguiendo el progreso del proyecto. Normalmente los hitos son puntos de referencias en los cuales nosotros vamos a elaborar ciertas entregas parciales que suelen ser aprobadas por las instituciones que nos financian o los organismos para los cuales nosotros estamos presentando el proyecto. También podemos decir que los hitos son distintos estadios o condiciones intermedias por las cuales debe pasar el proyecto para poder alcanzar los objetivos finales que nosotros nos planteamos en nuestra investigación. Como dice ahí, los hitos son situaciones, productos, estadios de trabajo, y las actividades son las distintas acciones necesarias para alcanzar estos hitos. Como características, estos hitos deben ser concretos, deben ser planteados de manera clara y precisa, y tienen que ser medibles. ¿Qué quiere decir esto? Que como los hitos van a marcar mojones en el proyecto, puntos importantes en el desarrollo de nuestro proyecto y van a ordenar su ejecución, tenemos que definir ciertos indicadores que nos marquen un criterio por el cual nosotros podemos decir que hemos logrado o no alcanzar este hito. O sea, debemos definir indicadores de verificación de que, como decía recién, logramos ese hito. Además, debemos establecer ciertas fuentes de verificación, es decir, ciertas fuentes de datos o de información que van a ser necesarias y que nos van a permitir validar esos indicadores que nosotros seleccionamos para demostrar que se han obtenido los resultados previstos y que nosotros marcamos como un hito. Otra característica es que deben ser relevantes y limitados en su número. Como decía recién, los hitos van a simbolizar un logro, un punto, un momento destacable en el desarrollo de nuestro proyecto, y por lo tanto debemos elegir puntos, mojones que sean relevantes de destacar. Entonces nos vamos a plantear
un número acotado de hitos. No podemos tener 20 hitos en un proyecto, sino que solemos seleccionar 4 o 5 hitos en general para destacar durante la realización. Bueno, y en este sentido los hitos se utilizan muchas veces para supervisar el progreso del proyecto. Son una forma de conocer el avance que estamos teniendo, inclusive para quienes no están familiarizados con nuestro proyecto y no lo conocen tanto como nosotros. Y también los hitos, otras características que tienen y se utilizan para enfocar nuestra atención o para prestar atención y centrarnos en los resultados que nosotros vamos a ir generando en el proyecto. Bien. ¿Qué son los resultados de nuestro proyecto? Decíamos que nosotros vamos a desarrollar y desplegar una serie de actividades para alcanzar ciertos resultados. Resultados que nosotros vamos a definir previamente al momento de redactar nuestro proyecto de investigación. Es decir, son esos productos y refieren a eso que va a dejar mi proyecto cuando termine, o sea, cuál va a ser el aporte tangible de mi investigación. Nosotros tendríamos que poder responder la pregunta a qué debemos producir en nuestro proyecto para lograr los objetivos que estamos planteando. Y en este sentido, los resultados esperados, se van a expresar en logros terminados, que van a ser logros en términos de cantidad, de calidad y también en un tiempo específico. Van a señalar entonces estos resultados, cuánto nosotros queremos alcanzar de cada objetivo que nosotros nos planteamos y de qué calidad es lo que queremos lograr, y también va a estar vinculado, después lo vamos a ver, a en qué lapso de tiempo nosotros queremos conseguir. Y van a ser entonces los productos que nosotros vamos a generar para alcanzar los objetivos, como les decía hace un rato. Entonces, para cada objetivo específico se van a definir resultados concretos esperados, puede ser uno o puede ser más de uno, y en este sentido nosotros vamos a especificar los resultados en el orden y en el periodo de tiempo en el cual nosotros los vamos a ir pretendiendo alcanzar. Los resultados, como dice ahí en la transparencia, se prevén desde la formulación del proyecto, porque en el proyecto justamente nosotros vamos a trabajar para alcanzar estos resultados, y a veces obviamente solemos hacer algunos ajustes en las metas que nosotros nos fijamos, o bueno, otras veces nos puede pasar que superamos con creces los resultados que nosotros teníamos planteados. Y un aspecto que está vinculado a la identificación de los resultados esperados es también quiénes van a ser los beneficiarios de esos resultados que nosotros vamos a generar, que puede ser en términos académicos, como en términos sociales, económicos o productivos, etc. Entonces, nosotros cuando formulamos un proyecto y pensamos los resultados, muchas veces nos pide que nosotros identifiquemos quiénes se van a beneficiar directa o indirectamente con el logro de los distintos objetivos del proyecto. Es decir, quiénes y cuántos van a ser los beneficiarios que nosotros vamos a tener con nuestro proyecto. Bueno, aquí es un ejemplo de un proyecto sobre cuidados en el medio rural, y aquí ustedes ven la formulación de los resultados esperados para este proyecto, y como les decía ahí, estamos especificando qué productos vamos a dejar luego de culminado el proyecto, productos que pueden ser informes, que pueden ser realización de talleres, de seminarios, productos vinculados a la difusión. Y como ven, nosotros hacemos además una cuantificación, es decir, vamos a hacer
2 publicaciones académicas. No vamos estamos determinando no solo qué producto y además cuantificando ese producto. Un seminario, 2 proyectos de propuestas locales de cuidados, 2 talleres sobre fortalecimiento de capacidades, 2 talleres regionales, un informe sobre articulación entre trabajo remunerado y cuidados en las mujeres rurales. Es importante entonces que nosotros seamos claros con los productos, porque después es en función de estos productos que nos van a evaluar la ejecución del proyecto. Esto es un compromiso que nosotros estamos haciendo cuando lo presentamos ante a una institución financiadora, una institución académica o quien fuera nuestro interlocutor. Entonces, nosotros cuando nos vamos a plantear, como les decía ahí, este esquema, tenemos que tener bien claro y poder completar una tabla que nos defina para cada objetivo específico una actividad o más y un resultado o más de esa actividad que nosotros vamos a realizar. Es decir, tenemos que poder ser claros y establecer esta articulación entre los objetivos, las actividades y los resultados que nosotros nos proponemos. Y como veíamos también, el lograr estos resultados nos va a permitir alcanzar los objetivos que nosotros nos planteamos en la formulación del proyecto. Entonces, luego que nosotros tenemos definidos estas actividades y estos resultados esperados, tenemos que definir en qué tiempo y con qué recursos nosotros vamos a estar trabajando. Y por tanto, tenemos que empezar a trabajar y a precisar las actividades que nosotros vamos a realizar, o sea que eso que nosotros tenemos que hacer, cuándo lo vamos a hacer y con qué recursos nosotros vamos a estar trabajando. Es decir, tenemos que definir para cada actividad un momento de realización, un momento en el cual nosotros la vamos a estar ejecutando, y cuáles van a ser los recursos, ya sea de personal, recursos financieros, técnicos, de equipos, etcétera, que nosotros vamos a necesitar para poder lograr esa actividad. Como dice ahí, las actividades deben poder ubicarse en el tiempo, lo cual nos lleva a definir un cronograma de actividades, y también las actividades requieren recursos para ejecución y por tanto debemos definir y especificar qué recursos y qué presupuestos nosotros vamos a necesitar. Bien. Entonces, trabajando con el cronograma de actividades, es esa parte del proyecto de investigación en el cual nosotros vamos a señalar cada una de las actividades que comprende una investigación en particular, así como el momento en que estas actividades se van a realizar, considerando el tiempo que vamos a necesitar para implementarlas. O sea, el cronograma de actividades es una herramienta que nos permite a nosotros ser conscientes de cada una de las tareas y actividades que implica hacer el proyecto y el tiempo que nosotros vamos a necesitar para poder realizarlas. Y bueno, y de esta manera nos va a permitir ir haciendo ajustes de las actividades que nosotros tenemos previstas. Es importante, obviamente, tener en cuenta los recursos, el tiempo y el equipo humano y disponible que nosotros vamos a necesitar para la investigación. Como ven, son todos elementos que están interrelacionados entre sí. O sea, si yo, no es lo mismo que sea yo sola haciendo 50 entrevistas, me va a llevar mucho más tiempo que si tengo un equipo de 5 personas.
o si para trasladarme tengo que usar transporte público porque yo no tengo fondos, entonces voy a demorar más tiempo que si tengo un vehículo disponible para mi traslado de un lugar a otro. Entonces, cuando nosotros estemos conformando el cronograma de actividades, tenemos que vincularlo y pensarlo en función de los recursos que nosotros vamos a tener disponibles para la realización de las actividades. Estos cronogramas generalmente se realizan y se presentan visualmente a partir de diagramas que permiten ver el tiempo que nos va a llevar cada actividad, sobre todo en aquellos casos donde hay varias actividades que se realizan al mismo tiempo. Uno de los diagramas más conocidos o de uso más frecuentes es el diagrama de Gantt, que ahora como vamos a ver es un diagrama que es muy sencillo. Ahí sería la disposición de este diagrama, que tiene, como ustedes ven, en el eje vertical las distintas actividades que se van a realizar desde que comienza hasta que termina el proyecto, mientras que en el eje horizontal vamos a tener el tiempo. Con este diagrama entonces nosotros podemos visualizar las distintas actividades y las distintas etapas por las cuales va a pasar el proyecto en un único lugar. El tiempo, bueno, el tiempo puede ser en función de días, semanas, meses, bimestres, trimestres, años, podría llegar a ser inclusive. Y como ustedes ven en el diagrama, pueden ser actividades que se superponen unas a otras, o podemos también establecer que hay actividades que pueden comenzar recién cuando se terminó la actividad anterior. Para nosotros poder hacer un diagrama de Gantt, lo primero que tenemos que hacer es una lista exhaustiva de todas las actividades que nos va a requerir el proyecto. Puede ser que a partir de eso nosotros tengamos una lista muy amplia. Ahí nosotros tendremos que definir prioridades, y luego de tener esta lista tenemos que definir cuándo nos va a llevar la realización de cada tarea, y también un orden cronológico de cuál está antes y cuál está después. Y es importante, otro elemento a resaltar, de que este diagrama debe ser lo más esquemático posible, o sea, tiene que transmitir lo más importante que nosotros vamos a realizar y que bueno, va a ser consultado con frecuencia, tiene que ser visualmente legible, tanto para los que estamos familiarizados con el proyecto como para las personas que no y que van a estar mirando. Ahí como ustedes pueden ver en este ejemplo, si fuera un proyecto cualquiera que nosotros nos planteáramos, estaría compuesto por las actividades A, B, C, D, E, F, con una duración de 6 meses, que es la unidad de tiempo seleccionada. Ahí nosotros establecemos que la primera actividad va a ocupar 2 meses de trabajo, y esta actividad es como un prerequisito para las actividades posteriores, porque no podemos comenzar con el resto hasta que no terminemos esta actividad primera. La actividad D, como ponemos después, va a durar 1 mes, y se puede comenzar simultáneamente con la actividad C, que va a durar 1 o 2 meses, y bueno, y al terminar esta actividad vamos a emprender otras actividades. Pero bueno, lo importante es que ustedes vean en este diagrama la importancia de tener claras las actividades que vamos a realizar y su ubicación temporal
en el esquema. O sea, tenemos que tener claro y tratar de definir con la mayor precisión posible cuánto tiempo nos va a llevar cada actividad en función de los recursos que nosotros vamos a tener para poder desarrollarla. Si ustedes buscan en internet, hay varios esquemas de diagramas de Gantt que se pueden descargar y que les va a facilitar la construcción en distintas planillas como en Excel, por ejemplo. Bueno, siguiendo acá con el ejemplo del proyecto de cuidados que les mencionábamos al principio, aquí ustedes ven que es un proyecto que está pensado para 2 años y que está dividido en trimestres, 4 trimestres por año, 8 trimestres en total, y ustedes tienen ahí todas las distintas actividades a desarrollar, ¿sí? Y su ubicación temporal. Está marcado también en el diagrama, ese es un recorte del cronograma, pero ustedes tengan de ejemplo, ahí está marcado un hito, un punto que se considera importante en la realización del proyecto, y luego nosotros lo que podemos hacer es además, como está en el cuadrito inferior, un desarrollo de qué significa ese hito. Es decir, ahí está planteado que el hito consistiría en un diagnóstico sobre las necesidades y cobertura de cuidados en el medio rural y las diferentes estrategias de cuidado existentes. Están pensados los beneficiarios directos e indirectos de los resultados que nosotros alcancemos en el proyecto. Y después están establecidos los distintos indicadores o medios verificables para ese hito. Así que serían, bueno, la estimación de las necesidades de cuidado, un mapeo de la oferta de servicios, entrevistas desgrabadas y analizadas, informes sobre representaciones sociales del cuidado en el campo y relatoría del seminario con expertos sobre cuidados en el medio rural. Como ven, está pensado también en la idea de productos concretos que nosotros podamos entregar, bueno, a quienes nos están financiando o quienes son participantes o beneficiarios del proyecto. Bien. Entonces, una vez que nosotros definimos el plan de actividades y el cronograma, lo que nos resta es definir cuáles son los recursos que nosotros vamos a necesitar para desarrollarlo. Recursos que pueden ser recursos humanos, o sea, que cuántas personas van a estar trabajando, con qué calificación, cuánto tiempo. Pueden ser también recursos de tipo material o técnico, equipamiento, etcétera, que nosotros necesitemos para el desarrollo. En esta etapa, entonces, es importante que yo defina, o bueno, que se defina quién va a hacer cada una de las actividades propuestas en el proyecto y qué va a necesitar para realizarlo. Por tanto, en esta etapa, como dice ahí, nosotros tenemos que considerar lo que tenemos disponible, o sea, capaz que nosotros en el proyecto ya, digamos, ya hay cosas que sabemos que vamos a poder contar, porque, no sé, tenemos una oficina que tiene impresora, que tiene computadora, que tiene acceso a internet, tenemos acceso a la biblioteca, tenemos un transporte que nos va a permitir movernos, tenemos acceso a teléfono para hacer llamadas y quizás hacer entrevistas, pero también tenemos que definir qué es lo que vamos a tener que adquirir porque nosotros no lo tenemos. O sea, si me voy a tener que comprar grabadoras para hacer las entrevistas porque yo no tengo, si voy a tener que imprimir formularios para hacer una encuesta, si voy a tener que pagar traslados, alojamientos y viáticos para el equipo, etc. Y a partir de entonces, de todos esos recursos que yo voy a necesitar,
del plan de actividades que definí y el cronograma, voy a elaborar el presupuesto de esta investigación. El presupuesto entonces consiste en los recursos financieros necesarios para la ejecución de las actividades del proyecto en función, como decíamos, de los recursos humanos, materiales, equipamientos disponibles o que deba adquirir. Y para eso yo lo que tengo que hacer es pasar a costos estos recursos que yo tengo, que yo necesito. Por tanto, el presupuesto comprende el cálculo detallado de cada uno de los costos por rubro solicitados por la institución que nos va a financiar. Recuerden eso que vimos al principio, cada institución financiadora tiene un esquema específico que nosotros debemos seguir, y ese esquema también suele tener características particulares a la hora de presentar y desarrollar el presupuesto. Estos costos, como decíamos, pueden ser costos de personal, de cantidad, dedicación, calificación de personal que nosotros necesitemos, pueden ser gastos materiales, impresiones, fotocopias, artículos de oficinas, pueden ser inversiones, yo que sé, cámara de fotos, grabadoras, ordenadores, impresoras, algún software específico que necesitemos para procesamiento de datos. Pueden ser gastos de transporte, estancias, alojamientos y alimentación. Puede ser también de adquisición de bibliografía específica para el tema que a nosotros nos interesa y que no hay disponible en nuestro lugar de trabajo. Puede ser también, a veces debemos pagar ciertos costos de administración o de servicios técnicos de los proyectos, y entonces en general nosotros hacemos un listado de todos los recursos necesarios para el proyecto, los cotizamos, y bueno, eso lo podemos hacer muchas veces solicitando cotizaciones específicas para alguno de los ítems que nosotros vamos a estar utilizando. También hay una serie de costos que son indirectos, como por ejemplo la luz del lugar del trabajo, que a veces se pueden incluir, a veces no se pueden incluir en el proyecto, estos costos indirectos. Y bueno, el cronograma y el presupuesto es algo que se va aprendiendo en el tiempo, y como todo en una investigación, la experiencia nos va dando como pistas de en qué cosa podemos poner atención. Sí es importante que nosotros tratemos de ser lo más exhaustivos posibles a la hora de calcular los costos que va a tener nuestra investigación para poder llevarla adelante. Como les decía recién, para armar el presupuesto suelo pedir cotizaciones. Por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta y tengo que imprimir 2000 formularios, puedo hablar solicitar un presupuesto en una imprenta para saber cuánto eso me saldría. Si voy a hacer un trabajo de campo y voy a recorrer X distancias, saber cuántos kilómetros son, cuánto combustible voy a gastar y por tanto cuánto dinero voy a necesitar en combustible, y si tengo que alquilar o no un vehículo para el traslado. En este sentido, bueno, en general los proyectos de investigación, cuando nosotros los vamos a presentar, nos piden que presupuestemos lo que necesitamos, o sea, lo que no tenemos, lo que vamos a adquirir con los fondos que se nos va a dar para el proyecto. En otras circunstancias nos pueden pedir que hagamos un presupuesto total en donde nosotros presupuestemos los recursos que vamos a financiar con el dinero que nos va a dar la institución, más los recursos que nosotros ya tenemos y estaríamos poniendo como contrapartes en el proyecto. Por ejemplo, si yo voy a realizar una investigación y mis horas como investigadora
no van a estar cubiertas con los fondos del proyecto, yo las puedo agregar como parte de la contraparte que yo voy a poner. O sea, las horas de investigación serían, en total, las horas que yo pagaría con los fondos del proyecto, más las horas disponibles que yo estaría cubriendo con otros fondos que no son esos que estamos solicitando. Por eso, como les decía, siempre es importante tener en cuenta los requerimientos o que nos pide la institución a la cual nosotros estamos presentando nuestro proyecto. Y bueno, por último, y aquí está el cuadro que es importante como ir desarrollando y que tiene que estar muy articulado para ayudarnos a pensar el proyecto como un todo articulado y coherente entre sí, lo que veíamos al principio de la importancia de la lógica interna del proyecto. Nosotros tendríamos que, como vimos recién, para cada objetivo tener al menos una actividad, al menos un resultado, un producto, y después deberíamos definir qué necesito yo para realizar cada actividad o producto, es decir, qué recursos, presupuesto voy a necesitar, y bueno, entonces esa estrecha vinculación, articulación de todos estos elementos y del cronograma y del presupuesto que nosotros vamos a estar presentando en la investigación. Y bueno, como último punto, desarrollar la bibliografía. Nosotros siempre que presentamos un proyecto, y como vimos, todo proyecto va a implicar el diálogo con la literatura existente en nuestro tema de interés, esa búsqueda bibliográfica que nosotros iniciamos al comienzo del proyecto, cuando empezamos a pensar el tema y el problema al cual nosotros queríamos aportar. Y bueno, toda esa búsqueda que nosotros hicimos, todo ese diálogo que nosotros hicimos con otras investigaciones realizadas, debemos incluirlas en la bibliografía de nuestro proyecto. Es decir, tenemos que ser en este sentido muy sistemáticos, muy rigurosos en referenciar todos esos textos que nosotros fuimos utilizando para nuestro trabajo y del cual fuimos extrayendo ideas o que fuimos extrayendo discusiones teóricas o metodológicas para poder incluir. En este sentido, en el proyecto nosotros vamos a presentar una bibliografía que es básica, y que, bueno, que es, como dice ahí, el soporte documental fundamental de nuestra investigación, y que nosotros después vamos a ir desarrollando y ir ampliando en la medida que ejecutemos la investigación. Recuerden que acá estamos en la etapa de formulación de nuestro proyecto, pero bueno, cuando nosotros estemos en la etapa de ejecución, vamos a ir incorporando nueva bibliografía, vamos a ir incorporando el diálogo con otros autores y autoras que nosotros estemos trabajando. En los proyectos uno puede incluir al final la bibliografía, o a veces se presentan solo las referencias bibliográficas, que quiere decir cuando se incluye solo eso que fue citado en el texto. Es decir, no todo lo que leímos, sino solo aquello que nosotros seleccionamos y que en alguna medida pusimos en nuestro texto. Es importante decir que tratemos de hacer, como les insistimos al principio, que tengamos una vasta bibliografía, que podamos abordar el tema con exhaustividad, teniendo en cuenta cuáles son las principales discusiones y referentes en esa temática a nivel de nuestros países, pero también en diálogo con lo que se habla a nivel regional y mundial, que tengamos la capacidad de articular sí esa bibliografía clásica, pero también que sea una bibliografía que esté actualizada y que le muestre a la persona que va a estar evaluando el proyecto que tenemos un conocimiento importante sobre el tema en el cual nosotros
pretendemos realizar nuestra investigación y al debate del cual nosotros pretendemos aportar. Para la inclusión de la bibliografía de forma sistemática, tanto lo que refiere en el cuerpo del texto como al final del proyecto, cuando se ordena toda la bibliografía utilizada, existen ciertas formas de citar que son compartidas por la comunidad científica y que van a favorecer el reconocimiento de la fuente empleada para cualquier otra persona que quiera buscar y localizar esos documentos. Por tanto, es importante que nosotros utilicemos las pautas vigentes, como dice ahí, de presentación de la bibliografía. Las normas APA son las normas que se utilizan más frecuentemente. Ahí está el link para quienes quieran acceder y conocer estas pautas de citación. Actualmente se utilizan las pautas APA más género. Esto quiere decir que se ponga el nombre completo de la persona y no solo la inicial, lo que permite visualizar el género de los autores y las autoras. Pero bueno, lo importante es que nosotros escojamos una pauta, una norma vigente y que la utilicemos durante todo el texto para una correcta citación de la bibliografía que estamos utilizando. Y bueno, y después lo último que está planteado, sí, lo último ahora sí, es las distintas bases bibliográficas a las cuales ustedes pueden acceder para las búsquedas bibliográficas de los distintos temas que a ustedes les interesa. Son buscadores internacionales, latinoamericanos y mundiales, donde tienen, bueno, una amplia bibliografía para poder utilizar en sus proyectos de investigación. Así que bueno, los invitamos y las invitamos a que visiten estas bases y que puedan encontrar textos, artículos, libros, otros proyectos con los cuales ustedes puedan ir construyendo su marco teórico, conceptual, de referencia para la formulación del proyecto. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.